podamos hacer sin ti. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Estaba leyendo esta semana acerca de un hombre llamado Scotty Scheffler. ¿Alguien ha escuchado de Scotty Scheffler? Scotty Scheffler es para los que les gustan jugar el golf. Yo no soy uno de ellos, pero muchos creen que es el mejor jugador de golf en el mundo en el día de hoy. El año pasado ganó como 7 diferentes torneos y es un jugador de golf muy bueno. Ha ganado millones y millones de dólares por jugar el golf. Y aún ahora mismo, esta semana, está jugando en otro torneo y ha ganado muchos diferentes torneos y mucha fama. Y después, recientemente, después de ganar otro torneo muy grande y ganar mucho dinero y mucho aprecio, le preguntaron en una entrevista y esos torneos te traen mucha satisfacción y gozo, poder cumplir tus sueños en ganar todos esos torneos y ser el mejor jugador de golf en el mundo. Y él respondió de una manera muy interesante. Él dijo, bueno, los jugadores de golf trabajamos toda la vida para celebrar ganando un torneo y celebramos por unos minutos. Y entonces tenemos que ya enfocarnos en el próximo torneo. Y dice, es satisfactorio en el sentido de haber cumplido algo, pero no satisface lo más profundo de tu corazón. Dice, estoy bendecido en jugar este juego. Entonces dice algo muy interesante. Es muy interesante porque había otro jugador de golf hace 10, 15 años, muy conocido, llamado Tiger Woods. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de él. Y ese Scotty Scheffler es el primero en ganar tantos torneos como ganó Tiger Woods. Tiger Woods, después de ganar tantas cosas, fue conocido por hacer cosas muy malas y destruyó su familia. Era algo muy triste. Pero él dice, ese Scotty Scheffler dice, después de ganar tanto y le preguntan si en verdad satisface, y dice, no, en verdad no satisface mucho. Y dice, si jamás jugando el golf afectase a mi esposa o mi hijo, eso sería mi último día jugando. Era interesante porque muchos en las noticias mostraron un video porque después de ganar un torneo tiene un hijo de 1 año de edad. Entonces me compadezco un poco con él. Y su niño de 1 año de edad está ahí corriendo para abrazar a su padre después de ganar ese torneo y cae porque es un niño de 1 año de edad. Entonces su padre tiene ese trofeo y todos que acaba de ganar y pone el trofeo a un lado y ahí agarra a su hijo. Y está ahí el trofeo en el suelo caído y su hijo ahí en sus brazos. Y muchos estaban pensando, bueno, eso es lo que debe ser, ¿verdad? Que el hijo, eso es más importante. Y aún Nike salió con una noticiera y para su compañía porque él trabaja para Nike y dijeron y mostraron el foto con él con el niño en sus brazos y dijeron él ya ha ganado todo pero no le va a afectar si gana otro torneo. Ya ha ganado todo con el hijo. Y fue algo que muchos hablaron de eso porque reconocieron no es muy común que un hombre que tiene millones de dólares, que ha ganado mucho, que tiene mucha fama, dice yo estoy dispuesto a dejar todo eso si va a afectar mi familia, porque mi familia es lo más importante. Y él dice que es cristiano, solo Dios conoce su corazón, pero él dice que la razón es porque él ama al Señor y quiere servir al Señor. Y esa noche en Génesis 27, lastimosamente vemos lo opuesto. Vemos una familia quebrantada. Y vemos la familia quebrantada porque cada persona en la familia está buscando sus propios deseos. Y por eso toda la familia dividida, peleando los unos en contra de los otros, mintiendo los unos a los otros y
aún queriendo matar los unos a los otros, literalmente. ¿Por qué? Porque han dejado de enfocarse en el Señor y solamente se enfocan en sus propios deseos. Y quiero compartir esta noche la verdad de que solo una dedicación a Dios puede unir la familia. Solo cuando estamos enfocados en el Señor, dedicados a los propósitos del Señor, que podemos ver familias unidas, felices. Y quiero ver en este pasaje 3 maneras en que no hicieron eso y cómo nosotros podemos evitar los problemas de la familia de Isaac. Ya hemos leído en el servicio, leímos los primeros 29 versículos y pedí a mi padre hacer eso porque es un pasaje más largo y no quería pasar tanto tiempo durante el sermón leyéndolo, pero sí quería leerlo. Entonces ya hemos leído, pero quiero enfocarme en solamente unos cuantos versículos. Entonces, otra vez, si recuerdan, hace unos capítulos habla del nacimiento de Jacob y Esaú. Y Esaú fue el primogénito, y siendo el primogénito normalmente, él recibiría la bendición, la primogenitura. Eso fue el costumbre de ese tiempo. Pero aún en su nacimiento, Dios dice a Rebeca, dice, mira, hay 2 naciones en tu seno y el mayor servirá al menor. Diciendo que la promesa hecha a Abraham, pasado a Isaac, ya no va a pasar a Esaú el mayor, sino al menor. Y la bendición de la primogenitura va a pasar al menor. Pero vimos como Esaú más luego vende su primogenitura por la manipulación de Jacob y por Esaú enfocándose solamente en su estómago, en su comida. No le importaba las bendiciones de Dios, solamente quería rellenar su barriga. Entonces, sigue hablando aquí en capítulo 27. 26 fue más ya enfocando en Isaac, el padre, y ya regresa a los 2 hijos. Y ya dice que Esaú está ya listo para morir. Es interesante porque aunque Isaac, no Esaú. Isaac está listo para morir, pero es interesante porque no estamos 100% seguros, pero la mayoría creen que él tiene como 130, 140 años de edad. Pero no va a morir hasta tener 180. Entonces todavía va a vivir otros 40 años, pero no van a ser 40 años agradables. Van a ser 40 años muy difíciles por lo que hace aquí. Pero como él piensa que ya está cercano a la muerte, él decide hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Dios ya había dicho, Jacob va a recibir la primogenitura. Jacob va a recibir la bendición de Abraham, Isaac, para seguir el llamado de Israel. Jacob va a ser esa persona, no Esaú. Pero ya hemos leído de que desde el principio Isaac había amado a Esaú más. Y si recuerdan, nos dice la razón en capítulo 25 y versículo 28. Y dice en 25-28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Como Esaú e Isaac eran muy similares. Los 2 eran controlados por su estómago. Los 2 querían solamente comer. Esaú vende su primogenitura por un poco de caldo. Y vemos aquí que Isaac, dice, está dispuesto a dar la bendición, no a Jacob, lo que Dios había dicho, sino a Esaú. ¿Por qué? Porque nos dice en 27 y versículo 4, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces Esaú vende su primogenitura por un poco de guisado, caldo, y su padre quiere ir en contra de la voluntad por un poco más de guisado. Los 2 están controlados por su estómago, y además él ama más a Isaac ama más a Esaú porque son tan similares, les gustan las mismas cosas. También seguramente quiere seguir los costumbres de darlo al primogenitura, al primogénito, no al segundo. Y por esas razones Isaac sigue sus propios deseos. A él no le importa lo que la voluntad de Dios era. Lo que a él le importaba es lo que él quería.
No le importa lo que el resto de su familia quiere. Mira aquí que lo hace en secreto. La esposa Rebeca dice en versículo 5 que escuchaba, pero no lo dijo a Rebeca. Estaba haciéndolo en secreto porque sabía que Rebeca no estaba de acuerdo. Sabía que Esaú ya había dado la primogenitura a Jacob y que Dios había dicho de que Jacob lo merecía. Entonces está tratando de manipular, está haciendo todo en secreto, guardando secretos de la esposa, del otro hijo, preferencias y todo porque está más enfocado en sus propios deseos que los deseos de Dios. Y la primera cosa que vemos aquí, que si es en verdad que queremos familias unidas, si queremos familias que en verdad tienen gozo y satisfacción, cada persona en la familia tiene que buscar la voluntad de Dios en vez de nuestros deseos carnales. Cada persona tiene que decir, lo más importante para mí no es lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere, lo que Dios ha dicho en su palabra. Isaac dice, no me importa lo que Dios dijo. Él sabía lo que Dios dijo, pero él dice, no me importa. Lo que me importa es comer el guisado de Esaú y tener a Esaú como mi primogénito, dar a él la bendición. Entonces él empieza esa división en su familia y sigue esa división por sus deseos carnales. Lastimosamente eso pasa con muchas familias. Estaba hablando esta semana, fui a visitar a mi primo que es un pastor allí en San Francisco y su cuñado estaba allí. Su cuñado estaba hablando con él porque él también ha adoptado varios hijos y le conocí allí en la universidad cuando yo estaba allí. Me estaba contando de que él también hace foster, cuidando a niños por un tiempo y ha tenido varios niños que él quería adoptar porque él quería cuidar de ellos y los tenía por varios años, pero entonces los abogados y los jueces decidieron regresar esos niños de foster con un tío, con un abuelo, y cada vez ese tío, ese abuelo era borracho, ya había tenido otros niños quitados de ellos y sabía que iba a ir a una familia que cada persona en la familia, los padres estaban encarcelados por sus decisiones egoístas y cada persona en la familia solamente estaba buscando su propia voluntad y causaba mucho dolor y mucha tristeza a toda la familia. Pero eso no solamente pasa en familias así, pasa en cada familia. Cada uno de nosotros tenemos problemas en nuestras familias. ¿Por qué? Porque cada uno busca su propia voluntad más que la voluntad de Dios. Cada padre muchas veces quiere lo que ellos quieren y muchas veces hay padres que están más interesados en ganar dinero que en discipular a sus hijos. Están más interesados en comer que en cuidar y amar a su esposa. Están más interesados en dormir que en cumplir sus responsabilidades en la casa. ¿Por qué? Porque todo es lo que yo quiero, mis deseos. Hay muchas madres que están más interesados en mirar su programa favorita de la televisión, sus telenovelas, que en pasar tiempo con su esposo o con sus hijos. Hay muchas madres que juegan más en sus teléfonos que hablan con las personas de sus familias. Hay muchos hijos que están mucho más interesados en salir con sus amigos que en obedecer a sus padres o hacer la voluntad de Dios, jugar videojuegos. Están más enfocados en ganar un deporte que en servir al Señor. Y cuando nuestros deseos son egoístas, cuando mi voluntad es lo más importante, no hay sorpresa que hay problemas en la familia. Es solamente cuando decimos, yo voy a poner a mi voluntad a un lado y yo voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando cada persona en la familia hace eso, ya hay paz, ya hay unidad, ya hay gozo. Como nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos da el ejemplo perfecto. En el jardín que dijo, yo, si sea tu voluntad, que pase de mí esa copa, pero no mi voluntad, sino la tuya.
y solamente muriendo a nosotros mismos y diciendo, eso es lo que yo quiero esta noche, pero Dios, ¿qué quieres de mí? Si cada padre, cada madre, cada esposa, cada hijo preguntase eso, tendríamos familias mucho más unidas. El egoísmo es enfocarnos en nosotros, igual como pasa aquí con Esaú y Isaac, y también lo mismo con Rebeca y Jacob, que causan las divisiones. Buscar la voluntad de Dios en vez de nuestros deseos carnales. Solo una dedicación a Dios puede unir la familia. Pero siguiendo con la historia, Rebeca oye y ella decide, bueno, yo sé que Dios me dijo que Jacob tiene que ser el bendecido. Dios me dijo que el mayor va a servir al menor. Y ahora, ¿qué está pasando? Ya en unos momentos, cuando regresa Esaú, ya va a ser bendecido, ya va a recibir la primogenitura, entonces no va a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si Dios no está obrando, yo tengo que hacerlo. Y además, yo amo a Jacob más que a Esaú. Yo no quiero que Esaú lo reciba, yo quiero que Jacob lo reciba. Entonces ella hace el plan y dice, mira, yo sé exactamente qué hacer, toma comida, yo sé cómo hacer la comida exactamente como Isaac le gusta, y yo sé exactamente cómo hacer eso. Y es interesante que dice en versículo 8, Rebeca, hijo mío, obedece a mi voz. Y usa su autoridad como madre no para hacer la voluntad de Dios, pero para hacer su propia voluntad. Y tristemente muchas veces los padres hacemos eso, ¿verdad? No estamos mandando a los hijos para que hagan la voluntad de Dios, sino para que cumplan nuestros deseos. Y sigue y dice Jacob, bueno, ¿qué pasa si me reconoce y me maldice? Él no está preocupado de hacer lo correcto, solamente no quiere que su padre le maldice. Y entonces, otra cosa triste que en verdad llega a ser una profecía, en versículo 13, su madre respondió, hijo mío, ¿qué dice? Sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Y qué pasa? Bueno, la maldición cae sobre ella. Ese hijo que ella ama tanto, que ella quiere manipular a su esposo, mentir a su esposo, engañar a su esposo para forzar su propia voluntad. Eso va a ser la última vez, parece, de lo que sepamos que va a haber ese hijo. Ya va a tener que enviar a ese hijo lejos y por 20 años estará afuera. Y es interesante que después de ese capítulo solo menciona el nombre de Rebeca 2 veces más en Génesis. Una vez ni habla de la muerte de ella. Nunca habla de la muerte de Rebeca. Solamente dice su nodriza muera. Parece que ella llega a ser más importante que Rebeca. Y entonces al final de Génesis habla de que Isaac y Rebeca están enterrados juntos. Pero ni sabemos cuándo murió o cómo murió. No habla más de ella. ¿Por qué? Porque ella decidió forzar su voluntad y manipula a su familia, y Jacob hace lo mismo. Él miente varias veces en capítulo 19. Otra vez Isaac ya está ciego, no puede ver, y cuando Jacob entra dice, ¿quién eres? Y él miente la primera vez, yo soy Esaú. Una mentira muy evidente. Y entonces aún más añade a su pecado. En versículo 20 el padre dice, ¿cómo pudiste regresar tan pronto con la casa? ¿Y qué dice al final del versículo 20? Porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. Ya involucra aún a Dios en su mentira. Y entonces otra vez mienta en el versículo 24, pregunta otra vez, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y entonces muchos muestran en el versículo 26 el beso, muy similar al beso de otro en el Nuevo Testamento, de engaño y mentira. Pero funciona, recibe la bendición. Y en verdad eso era el plan de Dios. Dios dijo que iba a recibir la bendición y recibió la bendición. Entonces todo bien, ¿verdad? Bueno, el problema es que ellos sí estaban tratando de hacer lo que Dios había dicho, pero están haciéndolo en su tiempo, en vez de esperar en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaron, es imposible.
Ya va a regresar Esaú y si nosotros no lo hacemos ahora, no va a pasar, es imposible. Yo sé que Dios dijo que iba a hacerlo, pero Él no estaba obrando, entonces nosotros tenemos que forzarlo. Aunque significa manipular y mentir y engañar al Padre y aún involucrar a Dios en nuestra mentira, tenemos que hacerlo. Y reciben la bendición, pero también sufren grandemente por eso. Y la cosa que vemos aquí es no solamente tenemos que buscar la voluntad de Dios en vez de nuestros deseos carnales, pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios en vez de forzar su voluntad con nuestra impaciencia. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios en vez de forzarlo en nuestra impaciencia. Jacob recibe la bendición. Otra vez mira versículo 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, igual como Dios dijo, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Otra vez la misma promesa que Dios hizo a Abraham y que por medio de Jacob ya iba a seguir esa promesa y un día llegar el Mesías. La voluntad de Dios siempre es hecha. Pero Rebeca y Jacob van a sufrir grandemente por forzarlo en su manera en vez de esperar en el tiempo de Dios. Y demasiadas veces somos así, no queremos esperar el tiempo de Dios. Estaba leyendo hace unos años, no sé si 5, 6, 7 años, había un gran escándalo porque habían varias universidades muy grandes, famosos como Harvard y Princeton, se dio cuenta que varios padres muy ricos estaban básicamente comprando la entrada. Entonces, aunque sus hijos no eran inteligentes, no pasaron las pruebas, solamente dieron millones de dólares a las universidades y las universidades dijeron, ok, puedes entrar. Y ellos pensaron, bueno, estamos ayudando a nuestros hijos, pero en verdad no estaban ayudando a sus hijos. No, porque si no estaban preparados para la educación, no recibieron educación. Muchas veces tengo padres en la escuela donde enseño que hace la tarea para sus hijos. Ellos piensan, estoy ayudando a mi hijo. En verdad, yo pregunto, ¿están pagando miles de dólares para enviar a tu hijo a una escuela privada y entonces estás haciendo la tarea para que no aprenda nada? No hace sentido, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces nosotros hacemos estas cosas. ¿Por qué? Porque no queremos esperar en el tiempo de Dios. Y pensamos, nosotros tenemos que forzarlo. Si no está pasando, tenemos que hacerlo pasar. Y muchas veces padres hacen eso con sus hijos y ven que sus hijos no están haciendo lo correcto. Y ellos, en vez de orar y esperar en el tiempo y obedecer a Dios de su manera, ellos piensan, bueno, entonces solamente tengo que gritar más fuerte y pegar más fuerte hasta que obedecen. Y solamente endurece a los niños. Y tenemos que sí disciplinarlos, pero con amor y de la manera de Dios, y reconocer que Dios es el que tiene que hacer la obra. Y a veces toma tiempo. Y tenemos que esperar el tiempo de Dios y no forzarlo. Muchas veces jóvenes dicen, bueno, ya soy joven, ya debo tener mi libertad para hacer lo que a mí me da la gana, pero mis padres no me dejan hacerlo. Entonces yo no voy a esperar en el tiempo de Dios cuando yo salgo de la casa y estoy casado con mi propia familia. Yo quiero mi libertad ahora. Y desobedecen a sus padres y manipulan y mienten y tratan de escapar y causan muchos problemas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Esposas muchas veces quieren ver a sus esposos cambiados, ¿verdad? Entonces ellos piensan, bueno, mi esposa no está cambiando bastante rápido, entonces yo tengo que regañar y recordarle cada 10 minutos que tiene que cambiar. Y piensan que va a cambiar a sus esposos con sus regaños y con sus recuerdos constantes. Como dicen proverbios, como una gota de agua, ¿verdad? Y eso ayuda a los esposos a cambiar, ¿verdad? No, solamente les molesta aún más y les causa aún más problemas en vez de orar y esperar el tiempo de Dios para hacer el cambio. Y esposos hacemos lo mismo. Las esposas no están haciendo lo que nosotros queremos, entonces nosotros gritamos y nos enojamos y tratamos de forzar
forzarlos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y solo causamos más problemas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a esperar que Dios haga la obra. Y muchas veces causamos tantos problemas solamente porque, como Rebeca, creemos, bueno, va a pasar ahora si yo no hago algo. Yo sé que es contra la voluntad de Dios, pero yo sé que Dios quiere que Jacob llegue a hacerlo. Y si Dios no está haciendo algo, yo tengo que hacerlo. Y tenemos que reconocer que Dios puede hacer todo perfecto en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y nosotros tenemos que enfocarnos en obedecer a Dios. Salmo 27, 13 al 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Dios es bastante poderoso para cambiar sus hijos, su esposo, su esposa, sus padres, pero en su tiempo y de su manera. Si tú piensas, yo tengo que hacerlo de mi manera en contra de lo que la palabra de Dios dice, va a causar más división, más problemas, en vez de traer la unidad. Solo una dedicación a Dios puede unir a la familia. Buscar la voluntad de Dios en vez de tus deseos carnales. Esperar en el tiempo de Dios en vez de forzarlo en su impaciencia. Y entonces, regresando ya a Génesis 27, ya luego que Jacob recibe la bendición y sale, dice en versículo 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Y hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Yo creo que Isaac ya sabía. Y puedo imaginar la diferencia entre esa pregunta y la pregunta que hizo en versículo 18. En 18 fue más, ¿quién eres? No, su voz no suena como Esaú. En versículo 32 fue más bien, ¿quién eres? Yo sé que he hecho algo malo. Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Versículo 33, y se estremeció Isaac grandemente. Lo que siempre pasa cuando tratamos de ir en contra de la voluntad de Dios, nunca funciona. La voluntad de Dios será hecha. Isaac pensó que podría cambiar la voluntad de Dios y no funcionó. Y dijo, ¿quién es el que vino a mí aquí? Que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniese. Y es interesante lo que dice, yo le bendije y será bendito. Es interesante eso porque parece que Isaac reconoció finalmente que no podía estorbar la voluntad de Dios. Y parece que Isaac está diciendo, ya reconozco que eso sí es lo que Dios quería. Dios quería la bendición sobre Jacob. Y ahora yo no voy a cambiarlo. Y va adelante, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos de trigo y de vino, y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ya hemos hablado de ese lloro, lo habla en Hebreos 12, 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él ya había decidido, a mí me importa más lo temporal que lo eternal. Y cuando quería cambiar de mente ya no había oportunidad.
Entonces en verdad es más una maldición que bendición. Es casi todo lo opuesto que dijo a Jacob. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Una profecía de Edom que finalmente, más luego en la palabra del Señor, va a finalmente separarse de Israel y ser su propia nación. Pero lo que es interesante, lo que dice Hebreos 11, versículo 20. Escucha lo que dice Hebreos 11, 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Si escuchaste ese versículo, debes escuchar como, ¿cómo? Déjame leerlo otra vez. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Porque dice que Isaac actuó con fe cuando bendijo a Esaú y Jacob. Cuando primero bendijo a Jacob, ni sabía que estaba bendiciendo a Jacob. Pensó que estaba bendiciendo a Esaú. Bueno, yo creo que lo que refiere es otra vez lo que mencioné en el versículo 33. Cuando dice a Esaú, le bendije y será bendito. Y entonces cuando da la bendición a Esaú, muestra que básicamente Isaac está diciendo: ya he aprendido la lección. La voluntad de Dios será hecho. Y yo tengo fe que aunque hice lo incorrecto en tratar de bendecir a Esaú, ya veo que Dios va a hacer su voluntad. Y ya lo acepto por fe y no lo voy a tomar de vuelta. No voy a bendecir a Esaú. Ya por fe voy a reconocer que la voluntad de Dios será hecho. Aunque no me gusta, voy a hacerlo por fe y decir: lo que Dios me ha dejado hacer, lo voy a dejar así. Porque Dios en verdad tuvo la razón. Pero Esaú no responde así. Isaac parece que lo acepta, aunque no lo quería, porque reconoce que es la voluntad de Dios. Esaú no va a sentarse y decir: ok, está bien. ¿Qué dice Esaú? Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú hace lo que muchas veces nosotros hacemos cuando las cosas no van bien. Nos enojamos y nos airamos y decimos: si yo no lo puedo cambiar, yo voy a ser miserable en la vida de todos los demás. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas, nuestras familias son miserables? Porque si mi vida es miserable, todos van a ser miserables, ¿verdad? Y Esaú rehúsa aceptar la voluntad de Dios, el plan de Dios. Él dice: aunque mi padre lo acepta, yo no lo voy a aceptar. De hecho, yo voy a ir en contra de su voluntad. Y la última cosa que vemos, si queremos en verdad tener familias unidas, tenemos que buscar la voluntad de Dios en vez de deseos carnales. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios en vez de forzarlo en nuestra impaciencia. Y finalmente tenemos que someternos al plan de Dios en vez de responder con ira. Tenemos que someternos al plan de Dios en vez de responder con ira. Demasiadas veces en nuestras familias algo malo pasa en el trabajo. Regresamos a la casa con mala actitud y gritamos a los hijos, a la esposa, a todos los demás. Algo mal, una amiga nos dice algo malo, nos trae malas noticias, estamos enfermos, no nos sentimos bien. Y en vez de decir: Dios, tú tienes un plan en eso, tú tienes una razón, no entiendo, pero lo voy a aceptar, nos enojamos. Y muchas veces nuestras familias sufren. ¿Por qué? Porque no estamos confiando que Dios tiene un plan.
Y estamos peleando en contra del plan de Dios. Esaú quería aún matar a su hermano. ¿Por qué? Porque rehusó aceptar el plan de Dios porque no le gustó. Y muchas veces cuando las cosas no van como queremos, nos airamos en la familia, perdemos la paciencia. ¿Por qué? Porque no estamos confiando que Dios tiene un plan en todo eso. Cuando confiamos que Dios está en control, aun cuando nos enfermamos, aun cuando no tenemos el dinero para pagar los biles, aun cuando todo va mal, podemos ser amables a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque confiamos que Dios está en control. Y eso es lo que nos enseña en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Y si quieren mirar allí conmigo, vamos a terminar allí, Gálatas capítulo 5. La única manera de tener una familia feliz, una familia unida, es estar dedicados a los propósitos de Dios, confiados solamente en Él. Y nos dice en Gálatas 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La primera cosa que miramos, porque Isaac quería bendecir a Esaú por cumplir sus deseos. Porque entramos en muchas peleas en la casa porque queremos nuestros deseos. Y la única manera de poder pelear en contra de eso y tener una familia enfocado en Dios es andar en el Espíritu. Siempre estar conscientes, Espíritu, que tú me controlas. Porque el versículo 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y eso se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O estás controlado por tus deseos o por el Espíritu. No puede ser los dos. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que naturalmente hacemos. Eso es la carne, eso es lo que toda la familia de Isaac era. Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, todas esas cosas dominaron sus vidas. Pero los que andamos en el Espíritu, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, esperando en Dios en vez de forzarlo como Rebeca, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, lo opuesto a Esaú, ¿verdad? Templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Solo una dedicación a Dios puede unir la familia. Oremos. Padre, perdóname a mí por tantas veces causar división en mi familia, por mi egoísmo, por buscar más mi voluntad que su voluntad, por mi impaciencia, tratar de forzar las cosas, aún tu voluntad, pero tratar de forzarlo en mi tiempo en vez de esperar en Dios para hacer su voluntad. Tantas veces, Señor, he respondido mal a las pruebas, a las dificultades y he causado problemas en mi familia por no confiar en tu plan perfecto, como eso. Señor, qué historia más triste. Seguimos leyendo y vemos una familia completamente dividida. Engaño, mentira, aún un hermano tratando de matar al otro, división. Todo por causa de buscar su propia voluntad en vez de dedicarse a las cosas del Señor. Que no sea así en nuestras familias. Que evitemos la división que hubo en la familia de Isaac por medio de andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. No lo podamos hacer sin ti. Pedimos que nos ayudes
que nos llenes de tu Espíritu Santo para que cada día más podamos tener familias unidas haciendo tu voluntad. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a terminar esta noche mirando en sus himnarios el número 265, 265, pensando en el fruto del Espíritu. Vamos a cantar ese corito acerca del fruto del Espíritu, 265. Cuando lo encuentran, pueden ponerse de pie. Si hay alguien aquí esta noche, normalmente no doy invitaciones, pero creo que sería bueno esta noche tomar solamente un momento. Y si usted dice, yo creo que hay problemas en mi familia y por lo menos parte del problema soy yo. Y quiero que el Señor me ayude a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, para evitar tener la familia que tuvo Isaac. Si usted quiere oración, ven adelante mientras que cantemos 265. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. El fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe.